miércoles con nosotros el doctor en Derecho, el abogado Porfirio Ramírez, es el abogado de casa, además un gran consejero jurídico. Porfirio, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, Buenos días. gracias. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, donación de bienes. De bienes, exactamente, de bienes inmuebles o bienes muebles. Juan Carlos, la donación es aquel acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere la propiedad de uno o varios bienes para otra persona. La donación puede ser de varias formas. Voy a hablar de las dos más importantes. La donación pura o tradicional, en virtud del cual una persona le dona a otra por el simple hecho de que es su voluntad. Es decir, nada más por el hecho de que yo quiero donarle. El clásico ejemplo es los papás para los hijos. Esa es la donación pura. Hay otra donación que es la condicionada. Esta es cuando esta donación va a depender de un acto futuro. ¿Y cuál es el ejemplo más común, Juan Carlos? Yo como padre le voy a donar a mi hijo, pero voy a reservarme el usufructo vitalicio. ¿Qué es el usufruto? Es decir, mi hijo no va a poder disponer de ese bien hasta que yo llegue a fallecer. Entonces esa donación va a estar condicionada. Otro tema también dentro de la donación que creo causa duda es, ¿la donación se puede revocar? Es decir, ¿se puede cancelar? Sí se puede revocar, Juan Carlos. ¿Y en qué casos? El primero de ellos es por ingratitud. Es decir, las personas que aquellas le donan a otra y el donatario, que es en este caso quien recibe, comete un delito en contra de su donante, no solamente en su persona, en su honra, en contra de sus familiares, es decir, ascendientes, descendientes o su cónyuge, ahí el donante, es decir, el que dio el bien, está legitimado para poder revocar esa donación. Otra también muy importante, Juan Carlos, muchas veces alguien tiene la obligación de pagar alimentos para con los hijos o para con otra persona, para con los padres también, y él por dilapidar, por esconder sus bienes, por reducir su situación económica, dona sus bienes para efecto de que precisamente que la capacidad económica se disminuya. Hay también la donación es ineficiosa y se puede revocar. Otra, Juan Carlos, también que es muy importante, aquella persona que dona y que de repente cae en pobreza, es muy común, es decir, pues cae en una situación económica pues mala y el donatario, el que recibió, no lo ayuda, es decir, se olvida. Y entonces es una causa de ingratitud que la ley también prevé, porque en su momento cuando le donaron a aquella persona, bueno, se entiende que esa persona tiene una situación económica loable. Y una vez que cae en una situación económica mala, el donatario se olvida de él. Es decir, por olvido, por falta de gratitud, puede también revocarse esa donación. Otro punto importante también, Juan Carlos, porque la gente dice, voy a donar porque me voy a ahorrar impuestos. Piensan eso. Justo estaba pensando en eso. Sí, es una pregunta muy común. A mí como abogado me dicen, oiga, mejor dono para que me ahorre impuestos. Yo te voy a decir, Juan Carlos, que el único impuesto en el cual a través de la donación se puede exentar es el impuesto sobre la renta, que es el llamado ICR. Y siempre y cuando la donación sea entre ascendientes y descendientes, es decir, papá, mamá para hijos o contra los cónyuges, es decir, el esposo para con la esposa. Ahí sí el impuesto sobre la renta se puede exentar, Juan Carlos. Pero en realidad, si ustedes van a un notario, a un trámite notarial, pues los demás impuestos o derechos se tienen que pagar, que son luego los más costosos. A ver, acabas de tocar una palabra importante, notario. Este trámite o esta decisión de donar, ¿tiene que notariarse? ¿Tiene que avalarla un notario público? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta. Cuando son bienes muebles, carros, alguna alhaja, ahí es simplemente en privado, con un contrato privado. Cuando son bienes inmuebles, ahí sí tiene que ser forzosamente ante un notario, es decir, en un protocolo, en un instrumento notarial para que la donación surja en la vida jurídica y sea oponible contra terceros. Otro punto importante, Juan Carlos, de las causas de revocación que acabo de mencionar, estas tienen un término para que prescriban y es de 1 año a partir de que te enteras del hecho que genera. ¿Cuáles son los hechos que acabo de mencionar? La ingratitud, es decir, cuando también quieres ocultar tus bienes por falta de pago de alimentos. Y otro también punto importante, Juan Carlos, la donación también puede ser revocada si una persona, voy a poner un ejemplo para que quede mejor entendido, una persona dona en este momento a otra persona, a sus sobrinos, por ejemplo, y él no tiene hijos, pero si después de que dona en un transcurso de 5 años llega a tener hijos, esa persona puede cancelar o revocar esa donación. ¿Cuál es su razón de ser? Que efectivamente es al ver hijos que no estaban programados, por decirlo así, bueno, pues estos hijos van a tener una prelación o un derecho patrimonial sobre mí, o sobre yo, perdón, que quise o que doné a una tercera persona. Ahí hay 5 años a partir de que yo doné para que prescriba esta acción de revocación. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre una donación y una herencia?
¿Hay diferencias? Sí, claro, la donación lo estás haciendo en un acto entre vivos, Ujú, en un acto presente. ujú, Y la herencia se materializa a través de un testamento, Juan Carlos. ujú. Es decir, De la yo, muerte. yo voy a dejar un testamento donde una vez que yo muera, estos bienes van a ser para mis hijos. Correcto. Lo mejor, la verdad, si tienen la posibilidad económica, el auditorio que nos está viendo, es hacerlo en vida, es decir, la donación. No se hace, ¿por qué, Juan Carlos? Porque nunca va a ser igual el costo de una escritura pública por donación, porque es decir, se paga ISABI, que es impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, derechos registrales, si causa ICR, en este caso, que vamos a pensar que le dona un hermano a otro hermano y si causa ICR, a un testamento. Es abismal los costos. Si se tiene la posibilidad, es mejor en vida dejar tu situación económica, patrimonial arreglada. Muy bien, pues le agradezco mucho ese día la charla al abogado, al doctor en Derecho, Porfirio Ramírez, que nos regala unos minutos de su tiempo en el programa atendiendo llamadas de usted. ¿Necesita algún consejo, necesita alguna asesoría? Llámele 893-7750, 893-7750. Y nos vemos el miércoles entrante, Porfirio. Dios mediante, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, gusto Gracias. saludarte.